provisorio, porque todavía no se le había dado la plenitud de ser rey de todo Israel. Hasta que el tiempo fue avanzando, las circunstancias se fueron dando y nos encontramos con que algunos capítulos más adelante de este segundo libro de Samuel, el resto de las tribus terminan reconociendo a David como rey de todo Israel. Y quiero sí esta vez leerles lo que dice el segundo libro de Samuel, el capítulo 5, versículo 11 y versículos 12, que tienen mucho que ver no solamente con el desarrollo de su construcción, el desarrollo del propósito de David como rey de todo Israel, sino como resultado de esta enseñanza que estamos intentando trasladar, que tiene que ver con el de entender la relación que existe entre mi casa y el propósito de Dios. Dijimos que David ya había sido ungido como rey de todo Israel, pero yo entiendo a título personal de que no debió de existir en David ningún tipo de dudas. Sin embargo, quiero compartir lo que relata la Escritura en este, insisto, segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y envió Hiram, rey de Tiro, mensajeros a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros, los cuales edificaron casa a David. Es decir, David, por más de que era rey, no tenía su propia casa, no tenía su propio lugar, no tenía su propio palacio. Versículo 12. Y entendió David que Jehová lo había confirmado por rey sobre Israel y que había exaltado su reino por amor de su pueblo. Dice la Escritura entonces de que David es ungido por rey de Judá. Primero es ungido por el profeta, después es ungido por Judá y después es ungido por rey de todo Israel. El tiempo pasó, haya gracia, ¿verdad? Y este rey de la ciudad de Tiro envía personal calificado, envía madero, envía, piedras, todo lo necesario para edificarle una casa a David. Pero quiero quedarme con esta expresión, porque dice que entendió David que Jehová lo había confirmado por rey sobre Israel. Y la pregunta que yo quiero formularles, porque es una pregunta que yo me formulé a mí mismo primero, y es, ¿y que David no había entendido que era rey? A ver si nos ponemos de acuerdo. Lo unge el profeta, lo unge la tribu de Judá, toda la zona de Judá. Después lo unge todo el resto del territorio. Y él es proclamado sobre rey de todo Israel y él no se había dado cuenta. Es un poco raro. Yo creo, y esto es a título personal, yo creo que sí, había una medida de conocimiento, una medida de revelación, de iluminación, de que él había sido ungido como rey. Pero algo le faltaba a David para poder consustanciarse con su verdadero propósito, que sin ningún ánimo de ser despectivo, no era ser príncipe, no era ser empleado, no era ser empleador, no era ser astronauta, no era ser nada excepcional, sino que lisa y llanamente él había sido concebido para ser rey de la nación de Israel. David tenía una medida de conciencia de que él había sido llamado a ser un gobernante puesto por el cielo, pero había algo que todavía no le cerraba a David, y lo que no le cerraba a David era que no tenía casa. David entendió que era rey, y cuando hablo de rey, hablo de su propósito, no a partir de su corona, no a partir del ungir del profeta o por parte del profeta de Dios. No entendió
plenamente que era rey a partir de la proclamación de todo Israel. Entendió que era rey, es decir, su propósito era ser rey a partir de su casa, lo cual a mí me llama poderosamente la atención y me obliga a mí a entender y a enseñarles que aunque parezca algo ridículo, detrás de cada una de sus casas hay una capacidad, hay una jefatura, hay una responsabilidad, pero hay algo mayor, que es una coronación que está ligado a su propósito. Lo natural es el resultado de lo espiritual. Por eso yo quiero animarles a que cada vez que se enfrenten a una aventura en el ámbito natural de su vida y fundamentalmente en la construcción de su casa, en la mejora de su casa, por eso comencé hablando de las mejoras de esta, nuestra casa, porque este espacio entiendo de que es el resultado de nuestro colectivo, no es el resultado de un esfuerzo personal, sino que es el resultado de su esfuerzo, de su tiempo, de sus ofrendas, es el resultado de su amor y de su compromiso. Pero aún esto no significa que no haya adversidades, no haya situaciones que uno quisiera mejorar y que seguramente vamos a mejorar. Pero lo vamos a mejorar por dos razones. Primero, porque detrás de la mejora de esta casa lo que hay es un entender que hay un propósito de Dios, y hay una autoridad delegada cuando yo termino lo que empiezo. Yo necesito terminar lo que empiezo. Y cuando yo termino lo que empiezo, el Señor lo que ve en mí es una persona confiable. Por lo tanto, cuando yo termine de poder hacer lo que tengo que hacer, cuando nosotros podamos terminar de embellecer este lugar, lo que Dios va a ver en nosotros es una expresión de confianza, una capacidad de resiliencia, un avanzar no importa el dolor, un seguir adelante no importa el cansancio, y por lo tanto el Señor va a entender de que nosotros no solamente vamos a ser hijos bendecidos, sino que vamos a ser hijos aprobados. David entendió que era rey no a partir de una corona, no a partir del aceite de la unción, no a partir de la multitud de las gentes que lo ovacionaban como rey de Israel. David entendió plenamente que era rey a partir de su casa. Y yo quiero animarte a que puedas reparar en todas sus expresiones en este compartir, en esta palabra, porque ciertamente creo que el Señor nos está mostrando la enorme relación que existe entre lo natural y lo espiritual, entre lo material, entre lo tangible y lo invisible. A lo largo de estas últimas semanas nos hemos involucrado en un mojón importante del peregrinar de la vida del pueblo de Dios, en un tiempo donde un grupo étnico que habíamos visto que era una civilización de origen indoeuropea, por determinada razón, circunstancia, se vio expuesta y se vio obligada a salir de su lugar de origen y se llegó a las costas de Egipto, a la zona que fue llamada por mucho tiempo Palestina, parte importante de la que ocupa hoy el Estado de Israel, Cisjordania, aún el propio Líbano, aún el propio Irak, y me refiero a las tribus del mar, me refiero a los filisteos, un grupo étnico que llegaron aproximadamente por el 1200 a.C. a toda esa región de Mesopotamia. De alguna manera intentamos ver algunas particularidades que nos iban a ser de sustento para las distintas enseñanzas que hemos intentado compartir a lo largo de estas semanas, y vimos algunas particularidades de este pueblo, y una de ellas tiene que ver con su estructura o su panteón religioso, con su estructura religiosa. Ya habíamos visto cómo la figura de Dagón era una deidad que tiene
origen, o al menos se han encontrado elementos que atestiguan que esa deidad de alguna manera estaba enraizada con ese lugar geográfico de muchísimo tiempo antes. Algunos hablan del 3000 antes de Cristo, y cuando los filisteos llegan a la zona de Mesopotamia, a la zona de Canaán, a la tierra prometida, a la tierra que el Padre prometió para sus hijos, para Israel, allí los filisteos, cuando llegan a ese enclave geográfico, de alguna manera comienzan a familiarizarse no solamente con el lugar, sino con la cultura de ese lugar. Y si bien claramente el filisteo vino a imponer su cultura, y digo imponer porque la única manera de que un reino pueda sojuzgar a otro reino es por medio de la violencia. Ahora, los filisteos tuvieron, si se quiere, una cierta virtud, y me refiero al hecho de que, sin renunciar a sus principios, tuvieron la capacidad de lo que se llama sincretismo, ¿verdad? Familiarizarse con algunas expresiones culturales de ese lugar, las que terminaron por adoptar como propias, y una de ellas es la figura de Dagón, porque Dagón, en definitiva, era una deidad cananea que representaba a la fertilidad. Convengamos en que esa región geográfica era una geografía que estaba marcada en su sistema económico y en todo lo que tenía que ver con su desarrollo con los granos, los cereales. De allí que el nombre de Dagón, creo que esto por allí lo vimos muy rápidamente, se define como grano, se define como cereal, pero como semilla, perdón. Grano o semilla son en definitiva las expresiones que definen a esta deidad filistea llamada Dagón, una deidad que evidentemente estaba establecida allí en ese lugar desde mucho tiempo antes de que los filisteos llegaran a ese lugar. Pero los filisteos, lejos de repeler esa expresión de la cultura, porque los principados son el reflejo de una cultura, porque los principados se alimentan de aquellas cosas que les resultan a ellos un culto. Todo principado se alimenta de una comunidad, de una región, de una geografía, que en definitiva, a partir de sus distintas expresiones, lo que hacen es rendirle culto. Y lamentablemente el ser humano
ha cambiado. Lamentablemente el ser humano no ha entendido que detrás de toda expresión cultural lo que subyace es un altar espiritual. No me quiero... hay un predicador dominicano que a mí me gusta mucho, que él cada vez que toca algún nervio espiritual, lo que yo denomino nervio espiritual, él dice, bueno, vamos a matar alguna vaca sagrada. Y sin lugar a dudas yo creo que para nosotros, uruguayos, cuando uno en definitiva se mete con elementos importantes de su cultura, bueno, es como meterse con uno mismo, porque en definitiva la cultura habla de nosotros, habla de quiénes somos. De hecho, en definitiva la cultura es la que nos termina representando y hablando por nosotros. Y si hay algo que evidentemente en este tiempo se ha dado, fundamentalmente en estos tiempos se da, y tiene que ver con una expresión cultural absolutamente popular y te diría que multitudinaria, que tiene que ver con el carnaval. Y yo entiendo de que buena parte, yo diría que mayoritariamente, el Uruguay es un pueblo que ha sido fascinado por el carnaval. Pero lo triste de esto es que detrás de este tipo de expresiones lo que subyace es un culto y no necesariamente a Jehová. De hecho, otra de las principales expresiones culturales de este país, que es y que le representa, y me refiero a las llamadas, es una expresión absolutamente satánica. Y yo puedo entender que es multitudinaria, que es más, bueno, desde el punto de vista comercial no deja de ser un negocio, porque se televisa, ¿verdad?, a lo largo y a lo ancho de toda su caravana y todos los días que a veces significa y dura esa expresión cultural. Pero lamentablemente la gente, y lo triste es que el pueblo de Dios no se da cuenta o no quiere darse cuenta que detrás de esas expresiones, cuando uno las avala, las comparte, las difunde y participa, lo que está haciendo es funcionando como un leño que termina alimentando la hoguera del altar a las deidades que se mueven en ese lugar. Por alguna extraña razón hay algunas expresiones culturales que las aceptamos como válidas y otras que las rechazamos, pero en realidad todo lo tenemos que pasar por el tamiz del espíritu. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que la buena parte, por no decir toda, creo que la totalidad de la Iglesia de Jesucristo, cada vez que se da otra expresión tristemente cultural, es más, creo que la intendencia de Montevideo intervino en esa expresión cultural y bueno, le dio un protagonismo muy singular, y me refiero a la fiesta de las playas, ¿verdad? Lo que nosotros claramente lo vemos y lo visualizamos porque así nos los hacen saber, ¿verdad?, como la fiesta de Imanjá, básicamente, ¿verdad? Aquellos que hemos, bueno, yo les compartía hoy la cantidad de años que estuvimos viviendo, al menos en lo personal, allí en la Ciudad Vieja, un enclave que a título personal me es de un enorme afecto, pero si habré participado, ¿no?, obviamente no de manera activa, pero sí como un espectador, desconociendo que aún desde esa misma postura uno no deja de manera cómplice, congraciarse con esa actividad. Y creo yo que hay un consenso general de que ese tipo de expresiones culturales son demoníacas. Creo que acá cualquiera de nosotros podemos estar de acuerdo en que esas expresiones culturales que se han masificado, que la propia intendencia lo promueve como un hecho cultural relevante, como algo propio
de la cultura de nuestro país y fundamentalmente con un fuerte arraigo en Montevideo, para los hijos de Dios claramente eso es un grave, eso es un altar demoníaco. De hecho pusieron hace muchos años una suerte de estatua ahí frente a la playa Ramírez o en sus cercanías, ¿verdad? Una estatua de Iemanjá, sabiendo que ese enclave y fundamentalmente ese rasgo de la cultura, cada vez que uno participa, así sea de manera pasiva, pero participa de ese tipo de eventos, lo que uno está haciendo es funcionando como un leño que termina por avivar el altar, que termina rindiendo tributo y adoración a esa deidad. Y es que lamentablemente hay muchas expresiones espirituales, muchos demonios que se esconden detrás de nuestra cultura. Por ejemplo, el carnaval, y podríamos seguir hablando, pero no me quiero meter en más problemas. Pero detrás de cada una de esas expresiones, la Iglesia debe de entender de que subyacen entidades espirituales que con el paso del tiempo lo que van haciendo es echando raíces, porque todo en la vida tiene